En Ecomedios, hasta las 9, nos encontramos para hacer proyecciones con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad, imprescindible para tomar las mejores decisiones. Hasta las 9, proyecciones con Jorge Rousseler por Ecomedios. Bienvenidos a Odisea. Estamos viendo en estos días, y lo vamos a seguir viendo en los días que vienen, un espectáculo. Ese espectáculo es muy variado, el espectáculo de cómo se está discutiendo la oferta electoral. Es decir, cómo están discutiendo los distintos actores de la clase política cuál va a ser su propuesta frente al electorado para retener o conquistar el poder. En medio de ese espectáculo hay un caso muy interesante de observación, y es cómo Mauricio Macri defiende, sostiene su candidatura. Es un tema de por sí interesante porque estamos viendo algo que está disimulado por el marketing, que está disimulado por el discurso oficial, que está disimulado muchas veces por el discurso del propio Macri, que aparece como alguien ajeno al poder, que viene desde afuera de la política y que es casi una víctima de la política para redimir a la política con una lógica proveniente del mundo del deporte, del mundo de las instituciones deportivas o del mundo de la empresa. No, ahora lo que estamos viendo cada vez con mayor claridad, y es interesante verlo, es un Macri con una enorme voluntad de poder político, en una defensa muy fuerte de su continuidad en el poder. Más fuerte cuanto más desafiada está esa voluntad. Y hay que decir que en los últimos días en esa pelea le está yendo bastante bien. Se sostiene con bastante habilidad, no solamente por méritos propios o porque algunos astros se le han alineado, sino sobre todo por deficiencias de sus competidores o de sus desafiantes. ¿Por qué Macri debe defender su candidatura? Bueno, hay una razón obvia. La posibilidad de que Macri sea reelecto, que era una posibilidad altísima hace un año, hace 6 meses, hace 4 meses, fue puesta en tela de juicio en los últimos meses. Había un axioma, una verdad, que parecía independiente de la experiencia, como una verdad escrita en el cielo, por la cual no importaba cuál fuera el éxito de la política económica de Macri, en cualquier contexto, Macri nunca iba a perforar el piso de 35% que obtuvo en la primera vuelta electoral del año 2015. Prodigiosamente esa regla se estaba cumpliendo hasta hace aproximadamente 2 meses. Bueno, hacia fin de marzo, abril, esa verdad o ese axioma o ese dogma se quebró. Y la candidatura del presidente perforó el piso del 35%. Eso hizo juego con otro axioma que también se quebró. Y era la idea de que el repudio político, si se quiere moral, a la figura de Cristina Kirchner iba a hacer que cualquiera fuera el clima económico en el país, ella nunca iba a atravesar el techo que le permitiera ganar en un balotaje.
eso también se puso en tela de juicio. Esa verdad ya no es una verdad tan firme. Esto no quiere decir que Macri esté condenado a perder, y mucho menos que Cristina Kirchner esté condenada a ganar. Pero son dos columnas sobre las que se organizaba la vida política que ahora se muestran frágiles. Esta vulnerabilidad de Macri se vuelve especialmente relevante dentro de Cambiemos. Vamos a tener después, ahora cuando empecemos todo el curso del programa, una conversación que yo sé que va a ser muy interesante con Rafael Pascual, que es un dirigente importante del radicalismo, sobre estas peculiaridades de Cambiemos. Pero hay una muy importante, es una coalición con culturas políticas muy distintas, donde hay un partido, el PRO, que es básicamente macrismo, y un partido, el radicalismo, que es radicalismo, ya ni siquiera es unismo siguiendo a una persona, porque el último líder personal que tuvo fue Raúl Alfonsín, que murió hace 10 años. Entonces estamos hablando de un partido horizontalizado, donde no hay un líder claro, que adhiere a una coalición que en otro partido tiene a los seguidores de un líder, que es Macri. Es muy difícil ser del PRO y no ser macrista. Bueno, esa coalición, que tiene un elemento adicional, que es Elisa Carrió, que es casi un partido en sí mismo, con una agenda muy peculiar de agitación, bueno, ¿cómo se amalgamó? Se amalgamó detrás de una regla muy sencilla, probablemente inconfesable. No sé si yo le pregunto después a Rafael Pascual si esta es la regla con la que se formó Cambiemos, si él me va a poder decir que sí. Pero yo creo que sí. Vamos todos detrás del que gana. El problema es que cuando ese que ganaba ya no gana, o es dudoso su triunfo, y más todavía, cuando ese que no está tan claro que gane, es el presidente de la nación, es decir, es la cara del oficialismo. Es la dimensión del éxito o el fracaso de una experiencia de gobierno. Es un tema difícil de resolver y estamos viendo cómo Cambiemos intenta resolverlo delante de todos nosotros. ¿Cuáles fueron las razones por las que ese dogma, por el cual Macri podía hacer una política económica relativamente mala, con prestaciones bastante deficientes y aún así mantenerse en un piso que le daba grandes posibilidades de victoria? ¿Por qué se quebró esa lógica? Por dos razones que están entrelazadas. El dólar, la inestabilidad cambiaria. En la Argentina el comportamiento del dólar no es solamente una variable financiera, es una señal de gobernabilidad, es una señal de previsibilidad económica. Y ligado al comportamiento del dólar, al comportamiento de la moneda, otro fenómeno que es la inflación. La pareja dólar e inflación pusieron en tela de juicio, por la inestabilidad, el ascenso de la inflación y la caída del peso, la consistencia de Macri como candidato. Estamos ante un espectáculo en el que los distintos actores de la clase política discuten su propuesta para retener o conquistar el poder. En este contexto es interesante ver cómo Mauricio Macri defiende y sostiene su candidatura. Esto está disimulado por el marketing, por el discurso oficial y muchas veces por el propio discurso del presidente. Macri aparece como alguien ajeno al poder, que viene de afuera de la política y es casi una víctima de la política que viene a redimir a la política con una lógica proveniente del mundo deportivo y empresarial. Hoy nos vemos cada vez con mayor claridad a un Macri con una enorme voluntad de poder político, con una defensa a su continuidad que se potencia cuanto más desafiada está esa voluntad. En los últimos días en esta pelea le está yendo bastante bien, se sostiene con bastante habilidad por méritos propios, porque algunos astros se le han alineado y sobre todo por deficiencia de sus competidores o de sus desafiantes. Macri debe defender su candidatura porque la posibilidad de que sea reelecto, que era altísima, fue puesta en tela de juicio, como decía Pañi en los últimos meses. Había un axioma, independiente de la experiencia, que se imponía como verdad escrita en el cielo y que no era afectada por el éxito de su política económica. En cualquier contexto, nunca iba a perforar el piso del 35% que obtuvo en la primera vuelta del 2015. Esa regla
se estaba cumpliendo hace 2 meses, pero se quebró y su candidatura perforó ese piso. Hubo 2 razones que están entrelazadas que hicieron que se quebrara esa lógica. En primer lugar, el comportamiento del dólar, es decir, esta inestabilidad cambiaria, porque en la Argentina el dólar no es solo una variable financiera, sino que es más que eso, es una señal de gobernabilidad y de previsibilidad económica. Ligado a esta variable está el ascenso de la inflación. De la mano del dólar viene la inflación. La pareja dólar-inflación puso en tela de juicio la consistencia de Macri como candidato. Y este quiebre hizo juego con otro axioma que también se quebró. Era la idea de que el repudio político y, si se quiere, moral a la figura de Cristina Kirchner iba a ser que cualquiera fuera el clima económico en el país, ella nunca iba a atravesar el techo que le permitiera ganar en un balotaje. Esto también se puso en tela de juicio. Esto no quiere decir que Macri esté condenado a perder, y mucho menos que Cristina esté condenada a ganar, pero son 2 columnas sobre las que se organizaba la vida política que ahora están cambiando, que ahora están frágiles. Esta vulnerabilidad de Macri se vuelve relevante dentro de Cambiemos, porque es una coalición con culturas políticas muy distintas, donde hay un partido, el PRO, que es macrista, que es Macri, y otro que es el radicalismo, que ya ni siquiera sigue a una persona, porque el último líder personal que tuvo fue Raúl Alfonsín, que murió hace 10 años. Entonces estamos hablando de un partido horizontal, sin un líder claro, que adhiere a una coalición, que en otro partido tiene a los seguidores de un líder que es Macri, porque es muy difícil ser del PRO y no ser macrista. En esa coalición también está Lilita Carrió, que es casi un partido en sí mismo, con una agenda muy peculiar de agitación. Cambiemos se formó bajo la regla de vamos todos detrás del que gana. El problema es que ahora el que ganaba ya no gana, o es dudoso su triunfo. Esto se potencia si se tiene en cuenta que se trata del presidente de la nación, o sea, la cara del oficialismo, porque es la dimensión del éxito o el fracaso de una experiencia de gobierno. Estamos viendo cómo Cambiemos intenta resolverlo delante de todos nosotros. Si medimos su solidez como candidato en base a las variables dólar e inflación, Macri tiene derecho a pensar en una mejoría y a pedir tiempo para resolver quién va a ser el candidato de esa coalición. Y en el fondo pretende seguir siendo él, que sería la situación más natural. Corregir su candidatura por otro es dar un salto al vacío, es una pirueta extraordinariamente compleja. ¿Por qué tiene derecho a pensar en la reanimación de su proyecto de poder? Bueno, en primer lugar, porque el dólar parece haberse serenado. Acá hubo un clic en el comportamiento y probablemente en la instalación emocional de Macri en esta escena, cuando el gobierno consiguió por parte del fondo poder de fuego y utilización de reservas para defender la cotización del peso y su paridad con el dólar, ya no con el techo de la banda, sino dentro de la banda. Esto significa que el gobierno tiene ahora mayores instrumentos de intervención sobre el mercado para defender una determinada cotización electoral. Una vez que Duhovne consiguió de Lagarde y de Lipton ese recurso, muy probablemente Macri haya respirado por la dependencia que hay entre su candidatura y el dólar. En segundo lugar está la inflación, y ahí hay una correlación directa entre el comportamiento de precios y su candidatura. Suben los precios, cae Macri. En la última medición, en base a los precios de abril, la inflación se mostró hacia abajo, pero habrá que ver cuánto hacia abajo. Hay que ver cómo se da la medición de los precios de mayo, que se conocerá pocos días antes de la inscripción de candidaturas el 22 de junio. Es probable que el INDEC revele esta cifra el 15 de junio. Resta por responder a una pregunta que en el gobierno se la hacen poco. Se la hacen más los radicales. ¿Qué impacto tiene la recesión sobre la salud electoral del presidente? Y Macri debe también rendirle un homenaje secreto a Cristina Kirchner, porque uno de los riesgos que tenía el gobierno es que daba vuelta a la baraja de Unidad Ciudadana y, conocida la candidatura de Cristina como oficial, la sociedad saliera a comprar dólares. Bueno, la oposición automática con la expresidenta fue una estrategia invulnerable, confianza y con poco riesgo hasta el 24 de abril del 2018. Ese día empezó la crisis cambiaria y la polarización con Cristina empezó a ser riesgosa. La estrategia de asustar al público con la posibilidad de que volviera Cristina producía un efecto negativo sobre las finanzas del propio gobierno, porque hacía que la gente se dolarizara. Y ahora Cristina dijo que no juega directamente, que se enmascara detrás de Alberto Fernández y que irá
a un gobierno mucho más moderado en lo financiero. Dicen los que saben y conocen el cerebro y el corazón de Cristina, que decidió no ser candidata a presidenta por la idea de que el próximo gobierno, si es kirchnerista, va a dar la impresión de que traiciona el legado de los primeros y segundos gobiernos kirchneristas. El próximo gobierno debería llevar adelante un gobierno de ajuste y traicionar lo que pareciera una experiencia populista exitosa que se terminó el 10 de diciembre del 2015. Macri debe agradecer esto porque pareciera que para el mercado una eventual presidencia de Alberto Fernández sería menos traumática, abismal y riesgosa que una de Cristina. Y esto, que puede tener consecuencias negativas en el futuro, tiene consecuencias beneficiosas para Macri en el presente. De hecho, sabemos que va a ser candidata a vicepresidenta y el dólar no se movió. Esto Macri se lo tiene que agradecer a la candidatura de Alberto Fernández. Bueno, todavía no hay ninguna encuesta que mida con rigor la recepción del electorado a la figura de Alberto Fernández, que en principio es un experimento, porque no es un natural que el líder vaya en un segundo lugar y ponga de candidato a un operador político acostumbrado a la maquinaria burocrática de la política, donde se mueve como un pez en el agua, pero no necesariamente representante a la sociedad. El hecho de que a nadie se le haya ocurrido esa fórmula no es una señal de que sea brillante, sino que podría ser disparatada o mala. En política los experimentos que no se le ocurren a nadie no son exitosos y en general fracasan. Habrá que ver si Alberto Fernández tiene las condiciones de vencer esta lógica y sobreponerse a ella. Ya demostró que está dispuesto a cambiar una serie de cosas, pero no una esencial, lo institucional. Arrancó su campaña presionando a los jueces y amenazándolos diciendo que se van a revisar los contenidos de sus sentencias. Su campaña se está diseñando. Quien le presta al departamento es Enrique Pepe Albistur, es su jefe de campaña, está mirando el diseño de ese proselitismo, su estética, su color, su tono. También deberá tomar una decisión, habrá que ver qué peso tiene sobre la determinación de Cristina de eclipsarse detrás de Fernández y casi no aparecer o aparecer en cuentagota diciendo determinadas cosas que no dañen la autonomía del candidato. Hay otro beneficio de Macri, por lo que se están alineando los planetas, la candidatura de Roberto Labaña, que no crece e incluso sostienen que se retrae. Esto es importante porque es un candidato cuya aparición es hablarle al electorado de Macri, no al de Cristina. Probablemente la estabilidad del dólar y posibilidad de que la inflación vaya a la baja son los factores que hacen que Labaña no despegue. Está esperanzado en que esa evolución se produzca y quizás espere que la recesión sea más corrosiva y mine de manera más eficiente el poder de Macri. Por eso no quiere ir a una primaria, sería medirse en agosto, cuando esa fecha es muy temprana para definir cómo es él como candidato. Quiere evitar que lo descarten en las PASO para llegar a octubre porque considera que ese será su momento. Lo cierto es que Labaña por ahora mide poco y eso genera una complicación para quienes le pedían a Macri que abra Cambiemos y que vaya una primaria con alguien de afuera de la coalición, porque ese alguien de afuera todavía no aparece como alguien sólido, capaz de ir a discutirle una primaria al presidente. Esa es otra condición ambiental muy favorable a Macri. Todavía no apareció otra figura en el horizonte de la política interesante, novedosa, fresca y sorprendente, que ofrezca un futuro, un horizonte de futuro, que tenga un discurso articulado que le hable a su electorado y que sea capaz de sacarle base política. Estas figuras todavía no terminaron de salir del cascarón, una vueltita de horno para Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa, que está en una especie de retrocarrera y que tiene que revertir lo que ha caído desde el 2015 hasta ahora, o Labaña, que proviene de otra generación y si bien puede reciclarse, viene de otra escena. Estas son las condiciones favorables que se dan alrededor en medio de una política económica que lo daña. Esta es una de las razones por las cuales si uno hipnotiza a los dirigentes radicales que decían que la alternativa de Macri era ampliar la coalición con Labaña, ahora están más dispuestos a pensar en el reemplazo de Macri por María Eugenia Vidal y hasta sueñan con una fórmula de ella con Martín Lustó. Lo que sucede es que reemplazar a Macri por cualquier candidato de Cambiemos es una operación de altísima complejidad porque es una especie de confesión de fracaso que terminará de contaminar a este candidato que necesariamente sería oficialista. Se corre el riesgo de que en el esfuerzo de diferenciarse de ese candidato con la Rosada empiece una discusión entre el comando de campaña y la Casa Rosada que convierta al candidato en una especie de arrepentido y eso le sume votos al rival. Algo que sucedió en la Convención Radical donde algunos discursos parecen estar más cerca de la oposición que del oficialismo. Lo más probable
es que si bien muchos creen que está deteriorado y con alto riesgo de perder, el candidato sea Macri, que aún tiene posibilidad de ganar, muchos de los que creen estos son del círculo más cercano a Macri y están haciendo negocios en este momento, cuestión que se puede ver, por ejemplo, con el juego en la provincia de Buenos Aires y en la capital. Daría la impresión que los amigos de Macri que quieren quedarse con negocios, por ahora esto no se termina. Hay parientes de Macri como Calcaterra que están ansiosos por sus causas judiciales y esto se ve en el soterramiento del Sarmiento y el arrepentido Manuel Vázquez para terminar rápido con esas peripecias judiciales antes de que el gobierno termine. La circunstancia de Vidal es un problema en sí mismo, está muy desafiada por la fórmula Fernández-Fernández, que es posible que no llegue a la Nación, pero muy probablemente hará una gran elección en la provincia de Buenos Aires. Esta fórmula muy competitiva, la de Kicillof, pone a Vidal en la encrucijada de preguntarse cómo puede hacer para estimular el corte de boleta que necesita para que la gente que no elija a Macri la elija de ella. Ese corte es difícil de producir, salvo que se institucionalice, por eso piensan en colgar la candidatura de Vidal a la figura no solo de Macri, sino también de Massa o de Urtubey, calculando que Massa ya no tenga lugar en el kirchnerismo. En el fondo, Massa cree que Cristina puede no competir y que le pueden dar la oportunidad de ir a una interna. Si a Massa se le cierra la avenida hacia el kirchnerismo y se le cierra también con Kicillof la opción de ir como candidato a gobernador, si es candidato a presidente tendrá que buscar un candidato a gobernador y ahí podría preferir a Vidal. Esto se está dando dentro del laboratorio de Marcos Peña, que es el custodio de la candidatura de Macri. Así, Carlos Pañi iniciaba su odisea ayer con esta columna que aparece en La Nación de hoy: Mauricio Macri alinea los planetas para evitar saltar al vacío. Le damos los buenos días a Javier Martínez en estas proyecciones de hoy, martes 28 de mayo del 2019, y le pedimos los títulos. Dale, Javi. Las proyecciones de los títulos que serán noticia. Cruzar la ciudad en 10 minutos, el Paseo del Bajo, la largamente esperada conexión entre autopistas Buenos Aires, La Plata e Ilia debutó ayer y mostró los primeros resultados. La separación del tránsito liviano del pesado permitió que camiones y ómnibus recorrieran el trayecto en trinchera en 8 minutos. El impacto de la ley Justina: un trasplante más por día, pasaron de 3,5 diarios a 4,8 este año tras la reglamentación. Sin ocultar sus críticas, el radicalismo votó por mayoría seguir en Cambiemos. La Convención Radical instó a reformular la alianza oficialista y ampliarla a otros sectores. Cornejo advirtió que hay posibilidades de una derrota en octubre. Guillermo Dietrich y Carlos Melconian estuvieron anoche en el programa de Viviana Canosa. Uno haciendo definición respecto del Paseo del Bajo y de la interna radical, el otro hablando de la herencia económica. ¿Los podemos escuchar, Javi? Vamos, dale. Primero, que lo que pasó hoy fue muy bueno. Vos bien sabés, como persona ultra informada y de los medios, todo lo que se habló y se dijo durante estos meses. Y también creo que hay que tomar un poquito de perspectiva para no meterse tanto en esa locura. Porque esa locura, ¿sabes a qué te lleva también? A que le quites un poco el foco y no puedas inaugurar y terminar el Paseo del Bajo. Ten en cuenta, Viviana, que hubo 80.000 personas el domingo en ese lugar. Nadie fue llevado con un micro, digamos, toda gente que fue espontánea a vivir ese festival, a ver esa obra. ¿Lo vamos a dejar peor de lo que nos dejaron a nosotros? No, peor no, diferente. Peor no, diferente. Donde hay, en aquel momento sí vos podías decir qué le van a dejar. Porque el gobierno de turno, por lo menos la presidenta de ese momento, está clarito que no tenía reelección y se iba, aunque dejaba acá. No era la foto del 10 de diciembre del 2015, sino la película que habían dejado. Entonces digo, ven, esto aclarémoslo, es un desastre, conozco esto, quiero ser presidente igual y he venido a arreglarlo. Ahora, por cuestiones que ahí escapan a lo que es mi materia, yo no soy un especialista ni del marketing ni de la política. Ahí lo teníamos, ahí los teníamos, a Guillermo Dietrich y al amigo Melconian.
Alternativa Federal define hoy una cumbre. Se reunirán en Córdoba, donde concurrirá Schiaretti, Massa, Urtubey y Pichetto. ¿Quién se baja? Todos miran. Acuerdo bonaerense con candidato único. Labaña y Scioli, las incógnitas. Parece que Labaña no va. Argentina será hoy emergente. Llegó el momento, una vez que hoy cierre la operatoria de los mercados internacionales, la Argentina volverá a militar dentro de los países emergentes, dejando de lado el triste y humillante capítulo de frontera. Habrá 8 acciones argentinas que cotizan en Nueva York que podrán beneficiarse con la nueva calificación, lo que podría significar un nuevo flujo de capitales de inversión hacia activos argentinos. Se estima que el monto que podría traerse alcanzaría casi los $1.000 millones. La economía real sigue mal, Ventas sin reacción en los super y shopping caen 16%, escrituras se desploman 54%, electrodoméstico caen 39,9% en el primer trimestre. Corrientes, primer test en tierra propia el próximo domingo, elecciones legislativas en Corrientes gobernadas por el radical Gustavo Valdés, como ocurrió en otros distritos, esquivan sello Cambiemos y van con Encuentro por Corrientes. Los plazos fijos atraen cada vez menos a los ahorristas, los mejores rendimientos ofrecidos no aparecen tentarlos como meses atrás. En mayo, gracias a la contracción monetaria, los plazos fijos mostrarán por tercer mes consecutivo su estancamiento. Su crecimiento no llegará a compensar ni la tasa de interés que pagaron, menos la inflación. Se percibe cierto drenaje hacia otras opciones. La pregunta es si el Banco Central va a estar bajando los encajes. Por impuestos, las naftas suben 3% el próximo sábado. 8 horas 33 minutos, 11:02 la sensación térmica, 11:02 la temperatura. En una mañana hermosa en Buenos Aires, presentamos el momento despertador. Proyecciones, para estar siempre en tiempo. This is a song about a place I used to go swimming and fishing at when I was a young boy. Cumpleaños hoy de este grande, de John Fogerty, nacido en California, nacido en Berkeley, aquel lugar espectacular, un 28 de mayo de 1945. Está cumpliendo 74 años este cantor, compositor, guitarrista estadounidense, considerado uno de los mejores y más personales músicos del rock, dueño de una espectacular voz con amplios registros, conocido por su trabajo como líder y vocalista principal de Creedence Clearwater Revival, responsable del sonido Creedence popular por allá por los años 60 y más tarde teniendo un gran éxito grabando como artista solista, como
muchos éxitos, como por ejemplo este Green River, colocado entre los 100 guitarristas más importantes de la historia, es reconocido como uno de los más destacados cantantes, guitarristas y compositores de la historia del rock and roll. This is a trip. I've seen all these old friends of mine from years gone by. Howdy! Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. En Ecomedios, Informe Agropecuario, con Sebastián Nini. Las exportaciones argentinas de carne vacuna acumuladas a lo largo de los últimos 12 meses de mayo de 2018 a abril de 2019 se ubicaron en volumen cercanos a los 607.000 toneladas. Las exportaciones de carne bovina argentina correspondientes al cuarto mes de 2019 alcanzaron unos 191.5 millones de dólares, resultando de tal manera que se logró un reflejo a un crecimiento de 35.6 desde el 138.2 millones de dólares obtenidos en abril de 2018. Así lo indicó este lunes el IPCBA en su informe mensual. El precio promedio de exportación correspondiente al periodo en análisis es moderadamente inferior, es menos 7,2% al observado en igual mes del año 2018. Además, el precio promedio de las exportaciones de carne bovina de abril de 2019 resultó inferior en 5,6% respecto al registrado en marzo de este año. Soy Sebastián Nini, andando el campo por Ecomedios. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Informe Agropecuario en Ecomedios por Sebastián Nini. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina. www.onfit.com.ar. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. 2.508 barrenderos, 3.177 choferes y recolectores, 1.139 vehículos de higiene. ¿Y vos? La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. Hasta las 9. Proyecciones con Jorge Ruseler por Ecomedios. Y concretamente se puede decir que obviamente no hubo ruptura, hubo toda una movida, digamos, de exagerarlo para levantarse el precio también de los radicales. Y para cobrar mejor. Exacto. Que es lo que vemos como modus operandi en todos los espacios políticos. Exacto, bueno. Lo Es que una pasa metodología. que depende de quién paga, ¿no? En este caso Macri es bastante avaro. ¿Alguien es generoso? Y sí, hay gente generosa, no sé en política. No, pero... digo en este escenario político. Muy poco. Lo interesante es que, si bien el comunicado parece lavado, acá el dato interesante es una lectura que hacían algunos de los convencionales. Primero, hubo más presencia que en la convención de Gualeguaychú. Y Cornejo logró
muchos más votos que los de Sanz hace 4 años, en marzo, cuando después va a verlo a Macri, y Macri le dice, bueno, listo, pero el candidato soy yo. Y Sanz no fue. Estuvo. Ah, estuvo. Estuvo. El que fue y se fue mucho antes fue Ricardo Alfonsín, porque lo intentaron convencer de firmar, pero no hubo forma. No hubo forma. ¿Y Negri? Mario Negri estuvo. Pero ahí hay un dato interesante, ya que hablas de Negri. Viste que los radicales cada vez, ahora el peronismo también, cada vez que tienen algo para negociar, Comisión de Acción Política. Claro. Es lo que terminan aprobando. Inicialmente iban a ser 3 y 3. Los 3 gobernadores, Cornejo, Valdés, sí, Gerardo Morales, los 2 presidentes de los bloques, Naidenov, Negri, y un representante del Comité Nacional. Sorpresivamente bajaron a los titulares de los bloques y pusieron a gente designado por la rosca de hoy. Y me dicen, viste que en la interna del radicalismo hay tanta gente mala, me dicen, no, en verdad toda esta movida es para sacar la influencia de Lilita Carrió en toda esta movida a través de Mario Negri. Ah, pero participa tanto ella, si ya no participa ni con Macri. Pero evidentemente también es para tirarle un palito a Negri. Que quedaron algunas heridas de la pelea en Córdoba, ¿no? Para la gente, digamos, de la capital, de los medios tradicionales de la Argentina, Cornejo no es una figura demasiado conocida. No. Para nada. Ahora, ¿él qué quiere? Porque yo sé lo que quiso cuando estaba Néstor y Cristina, y lo puso a Julio Cobos de vicepresidente. Porque él fue la cabeza blanca o negra que diseñó todo ese aparato, lo trajo de Mendoza, recién ahora aparece hablando Julio Cobos también, durante mucho tiempo se cayó la boca. ¿Qué quiere? ¿Hacer lo mismo en el caso con Macri? Y a ver, acá hay 2 criterios. Uno, me parece que el presidente le contestó a través de Morales Solá ayer en La Nación, que era no plan B, sino que hubiera renunciamiento del presidente para hacer una gran primaria opositora que jugara Vidal, que jugara Lustó, que jugara Lavagna, si quería venir Urtubey. Pero perdón, todo eso es fuego de artificio. Si todo el mundo sabe que no iba a ser así. Bueno, hoy... Esto es como los tipos hoy de la Unión Cívica Radical que cantaban en contra de la madre de Macri y lo cantaban repetidamente y entusiasmados, como si hubieran ganado el campeonato mundial, y en realidad estaban firmando para seguir con Macri y que Macri les dé un mendrugo. Exactamente. Ese grupito lo mandó el Changuí Cáceres igual, irrelevante. Era para darle color un poco a la convención. Bueno, a propósito de la convención de Setúbal, eso ya todavía queda algo de Setúbal. Hubo cántico de Setúbal. Ah, mirá vos. Por el ruso, por Amaya, por el pueblo, la derecha que se vaya, cantaban. Yo no escuchaba ese cántico desde 1989. Así que pasó bastante tiempo. Ya que viejo estás también, ¿eh? Sí, todo. Me encontré a unos cuantos que están con unos viejazos terribles. Bueno, uno que me encontré en la convención caminando me dice, yo digo, bueno, pero ¿a quién van a traer? ¿Con quién van a negociar? No, eso es para la gilada. Dice, imagínate quién va a querer venir del peronismo federal. Dice, es más, si viene alguno tenemos que mandarlo al psiquiatra. El humor que tienen siempre los radicales. Sí, ¿no? ¿Vos no crees que Macri elige a Pichetto de número 2? Y eso se está escuchando cada vez más, ¿no? A mí me dijeron Emilio Monzó. ¿A un hombre de su cercanía, digamos? No precisamente. Bueno, no, de su cercanía él ha sido y se ha comportado razonablemente. Bueno, pero digamos que hoy no están... No está en el círculo áulico. No, y tampoco está teniendo protagonismo y presencia como si tuvo en el armado electoral de 2015. Sí. Pero digo, como estamos en tiempo de generosidad y de renunciamientos, algunos decían, bueno, la jugada de Cristina con Alberto y que de repente el presidente dijera... Haga un gesto de esa característica. Ahora, todo esto se define en los próximos 7 días aproximadamente, sí. ¿no? Un poquito más, ¿eh? Sí, bueno, pero tampoco... Massa no puede esperar mucho a decidir qué es lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer Massa? ¿O es una especie de figura? Me dijeron que en las últimas horas se pinchó bastante la negociación que estaba teniendo con Alberto Fernández, que se deterioró un poco, hay resistencias a su figura. ¿Resistencia de quién? ¿De Cristina? De Cristina, del entorno de Cristina, del camporismo.
¿Y eso por qué? Son dos sapos ya. Ah, vos decís porque el primer sapo fue Alberto Fernández. Sí, claro, fue durísimo. Hubo gente haciendo catarsis, fue duro. Bueno, pero tienen que aprender, el peronismo es eso. Se hacen hombres sí, pero asimilando. más de uno habrá tragos. dicho, entonces había que ser traidor para que me fuera bien. En el Instituto de Patria, más de uno dijo eso. Hay que ser traidor para ser candidato a presidente. La palabra traidor es muy común entre los peronistas, ¿no? ¿Cómo? Lealtad y la traición. Claro. Las antinomias. No hay términos medios. No. Y sobre todo pensamiento diferente. No, por supuesto. Eso es condición ¿Cómo te sine qua gusta non. eso? Es bien de gorila, ¿no? De todas maneras, los intendentes del Gran Buenos Aires ya se están entregando a que Kicillof sea candidato a gobernador. Con la señora Magario. Con la señora Magario. La fotografía esta que seleccionó intencionalmente Cristina en sus cuentas de redes sociales. Con lo cual entonces uno dice, si prospera esto, que tampoco está cerrado, pero si prospera esto, ¿qué hay para Massa? Primer candidato a diputado nacional por la provincia con la promesa de ser presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, no es poco tampoco. Eso es interesante. Ahora, ¿vale eso 9% de los votos? Porque... En provincia es un poquito más lo que tiene. No, pero a lo que me refiero, digamos, en términos generales, sí. Él puede determinar en alguna medida, si la suerte lo acompaña, es una especie de bisagra para decir quién puede ser presidente de la Argentina los próximos 4 años. En consecuencia, no sé cuánto vale, por ahí no vale nada, pero por ahí vale una fortuna, porque se inclina para Cristina o para Macri, y ese porcentaje mínimo, si es que están tan parejos las dos partes, es determinante. Es determinante. No sabemos si todo ese voto que hoy dice voy con Massa, si Massa va para un lado o para el otro, lo siguen 100%. Digo porque hay un voto masista que no quiere a Cristina. Con que sea el 50%, es fundamental. Sí, aunque sea 2 o 3 puntos. Exacto. Todo vale. Eso desde ya, pero digo, vos lo venías destacando eso, que mayoritariamente el voto de Sergio Massa, 2015, fue en el balotaje hacia Macri. Exacto. No Massa, Urtubey, Schiaretti, Labaña, todos están en el medio viendo quiénes son los árbitros de esta polarización de la elección que se viene. Bueno, como ven, tal lo decía el Beto Valdés en su charla con Roberto García anoche, en La Mirada, en el Canal 26, todo está abierto y todo está por definirse, pero ya más o menos se van viendo las cosas. Los cambios tecnológicos y las regulaciones afectaron las ventas del sector. Fiat y Renault analizan fusión para superar la crisis automotriz. Sí, si la operación se concreta, surgirá el tercer grupo automotor mundial detrás de Toyota y Volkswagen. La nueva mega empresa estaría evaluada en $35.000 millones a la cotización actual. Ahí tuve un aviso que me mandó la gente del Banco Galicia, importante cómo operar en el día del paro. En el contexto del paro de mañana, la atención va a verse afectada, por eso la recordamos. Se puede mover a través para hacer operaciones bancarias de la app del Galicia, del online del Galicia para transferencias, pago de tarjetas y servicios, cajeros automáticos, extracciones las 24 horas, terminales de autoservicio para depósitos en efectivo, cheques y pagos de tarjetas las 24 horas y el extra cash que se puede pedir hasta 5.000 pesos en más de 10.000 locales adheridos. Bueno, hay que programar todo por el paro que viene mañana sin duda y ver cómo uno puede operar dentro de eso. Algunos títulos que nos quedaron hoy en el día de hoy. Las marcas de gama media son las más afectadas por la crisis. Crece la participación de las marcas más baratas, se activa el fideicomiso y llegan los fondos para obra pública. El próximo 10 de junio arribarán funcionarios de Bit Investment que van a aportar $200 millones a la herramienta que financiará un año de obras en los 6 corredores viales licitados por el PPP. El resto de los 900 millones previstos provendrán de bancos privados. Se hunden 53% las escrituras de los inmuebles porteños. ¿Cómo es el plan que estudia Alberto Fernández para el mercado de capitales? Bueno, lo hablamos ahora en un ratito en el informe. Y cambio de tendencia, ahora el peso se aprecia frente a las monedas regionales. Este mes cae menos que el real o que el peso colombiano.
8 horas 51 minutos, 11.2 la temperatura, 11.2 la sensación térmica, un día que pinta de 20 grados de máxima. Momento del informe Rousseler. Dale. Informe Rousseler. Abrimos el informe con una buena noticia deportiva. Juan Martín del Potro dio un trabajoso primer paso en Roland Garros. Derrotó 3-6, 6-2, 6-1 y 6-4 al chileno Nicolás Jarry y avanzó a la segunda ronda, donde se medirá con el japonés Nishioka o el estadounidense McDonald. Mira qué tal, jugando con McDonald. Bueno, bien por Delpo, que ahí está. De a poquito también tuvo una excelente performance en Roma y ahora hable, parece, con una buena performance también, ojalá en esta recuperación que está teniendo para su carrera deportiva y para la representación. Bueno, dijimos cuál es el plan secreto de Alberto Fernández para el mercado de capitales. Miguel Pese, quien fue vicepresidente del Banco Central, quieren que el Banco Central adelante dinero a fideicomisos. Miguel Pese es uno de los economistas de cabecera que le presentó un plan al candidato presidencial para incentivar un mercado doméstico de capitales. No es casual que el dólar y el riesgo país hayan bajado y que los bonos subieran, dice Alberto Fernández sobre lo ocurrido en el mercado luego de conocerse su candidatura presidencial, que admite que hasta él mismo se vio sorprendido. No obstante, desde que se conoció la noticia pasaron por su departamento Gabriel Martino, presidente del HSBC, hasta del JP Morgan, mientras que con los fondos de inversión más importantes del mundo se reúne a menudo y les lleva tranquilidad de que no piensa en un cepo cambiario y tampoco en un default. No por nada los mercados se comportaron como se comportaron. Matías Culfas y Cecilia Todesca son los dos economistas con los que más habla Alberto Fernández. Guillermo Nielsen es su hombre de cabecera para lo que sea reestructuración de deuda, pero hay un cuarto economista que fue presidente interino del Central y que actualmente es presidente del Banco de Tierra del Fuego, Miguel Pese del Cetrata, es quien está trabajando junto a Alberto desde un punto de vista. Hoy en la Argentina no hay mercado de capitales y consideran que esta es la condición necesaria para que los argentinos inviertan localmente. El otro punto es que nos desvivimos por atraer la inversión extranjera cuando los argentinos tienen afuera activos por 300.000 millones de dólares. El tercero, más complicado, es conseguir dar liquidez a estos dólares, a esas inversiones, sin afectar el balance de pagos, sin que el riesgo sea asumido por el Estado. Así, detalla Pese, que hace hincapié en la necesidad de desarrollar el mercado de capitales para potenciar su desarrollo. El punto de partida es que el Congreso autorice al Central a adelantar dinero a fideicomisos de inversión que tengan como garantía recursos depositados en un trust conformado por dólares o activos líquidos en esa moneda. Los residentes argentinos que cuentan con dólares podrán depositarlos en un trust como garantía y con ello obtener un préstamo en pesos de un fideicomiso que por este sistema está autorizado a recibir un adelanto del Central. Dicho préstamo solo puede ser utilizado para la compra primaria de obligaciones negociables que tengan por objeto realizar inversiones reales. Existen mecanismos simples para asegurarse que los pesos vayan a construcción o a la compra de maquinaria. El Central recibirá por el adelanto en pesos un interés igual a los que percibe por la inversión de reservas, que es lo mismo que obtendría si alguien le vendiera dólares requiriendo pesos para invertir localmente. Dicha renta es el equivalente a la que produzcan los activos depositados en garantía en el trust. Los inversores podrán en cualquier momento pagar su deuda con el fideicomiso liberando la garantía del trust y recuperando sus dólares, o al momento de cobrar el principal de las ON, devolver los pesos y también liberar las garantías pari passu. Como los dólares están en garantía en el trust, la devolución de los pesos aportados por el Central liberará los dólares correspondientes, no habiendo diferencias de cambio entre un momento, o sea, no hay descalce. Al tratarse de una garantía, cumplida la obligación, automáticamente se libera. En cuanto a los intereses logrados a través de la ON, si quieren dolarizarlo, se podrá hacer a través del mercado al tipo de cambio. Bueno, según este procedimiento, Pese dice que quien cuente con moneda extranjera y quiere invertir en pesos puede rescatar los dólares que aportó
en la medida que cuente con los pesos que le fueron prestados sin verse afectado por las variaciones del tipo de cambio. Bueno, uno de los mecanismos que se está pensando como plan para recuperar el mercado de capitales. Por la guerra comercial se incrementan los temores a una desaceleración global. Los inversores se refugian en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Las dudas respecto de una desaceleración global está empujando al mercado a tomar una postura más cautelosa y de este modo los inversores están llevando a cabo estrategias de cobertura, flight to quality, posicionándose en activos seguros como los bonos del Tesoro americano. La mayor demanda de este activo empuja a la baja a las tasas y por eso la tasa de 10 años alcanza su menor nivel desde el 2017. Actualmente está en 2.32, que es 40 puntos por debajo de los niveles con que se inició este año. ¿Se acuerda que hablábamos de tasa del 3%? Bueno, la guerra comercial entre Estados Unidos y China puso en tela de juicio el crecimiento económico mundial y está llevando a los inversores a la seguridad de los bonos del Tesoro. ¿Quién estuvo por Buenos Aires y quien estuvo haciendo algún tipo de entrevistas y declaraciones fue Ana Botín, presidente del Grupo Santander, que dijo que en Argentina los desequilibrios están resueltos. Al ser consultada sobre una posible vuelta del kirchnerismo, afirmó: vamos a trabajar con cualquier gobierno democrático. Después de más de 20 años, el banco pasará a llamarse Santander a secas. Es la mujer más poderosa al frente de un banco en todo el mundo y Ana Botín no solo está orgullosa de ese rol, sino que además defiende el empoderamiento de las mujeres en las empresas. Además de la preocupación de la número 1 del Grupo Santander por la igualdad de género, también hubo tiempo para hablar sobre la situación de Argentina, la crisis y lo que espera de las elecciones durante el encuentro de apertura del encuentro Santander América Latina con periodistas. Consultada sobre la crisis económica y financiera que atraviesa Argentina, dijo: desde nuestra perspectiva, los desequilibrios que tiene el país están siendo resueltos. No es fácil el camino de recuperar el crecimiento y hacerlo con inclusión. El tema también es cómo manejar los tiempos para conseguir. El presidente del banco, Enrique Cristofani, también aportó lo suyo. Dijo: la economía pasó de un déficit fiscal primario de casi 5 puntos del PBI a estar ya muy cerca del equilibrio fiscal. ¿Observan con preocupación un regreso del kirchnerismo? Fue la pregunta que le hicieron sobre la Argentina. Sin embargo, muy diplomáticamente dijo: tenemos un compromiso de largo plazo en el país y estamos dispuestos a trabajar con cualquier gobierno que haya sido elegido democráticamente. Durante la reunión que se realizó en Ciudad Santander, un predio 6 veces más grande que el Vaticano, a 40 minutos de Madrid y donde trabajan 10.000 personas todos los días, surgieron otras novedades relacionadas con la entidad en la Argentina. Se confirmó que Open Bank abrirá en la Argentina el año que viene, posiblemente en el primer semestre. Se va a transformar así en la primera apertura de un banco 100% digital del Santander en América Latina. Además, también estrenará en varios países europeos, como Alemania, como Holanda y como Portugal. Antes de fin de año cambia el nombre de la filial argentina. Dejará de llamarse Santander Río, nombre que pertenece desde el año 1990, y pasará a ser Santander, directamente. Santander, como lo es en gran parte de América Latina. Esta misma línea ya alcanzó en BBVA, que está también en proceso de quitarle el francés entre su denominación. Entre las preocupaciones de la ejecutiva aparecen en primer lugar la pelea por darle más lugar a las mujeres en la vida de las empresas y luego las disputas con la fintech por reglas de juego desiguales que deben enfrentar los bancos a la hora de competir. Ana Botín dejó además una serie de preguntas y respuestas y reflexiones sobre Europa, sobre la digitalización de la banca y el rol de las mujeres. Dijo: en América Latina hay 60 millones de personas que ascendieron a clase media y lo más importante que se dio es un proceso de menor desigualdad. El desafío es incorporar a otras 60 millones en los próximos años, apuntando a la productividad y a mayores exportaciones. Además, se generaron 70 millones de impuestos de empleos, casi la mitad fueron para las mujeres. La igualdad entre hombres y mujeres es esencial para cualquier economía. Nuestro objetivo es ayudar a la inclusión financiera, el empoderamiento de las personas. Estamos trabajando en todos los países donde tenemos presencia
para que la gente consiga sus herramientas digitales y mejoren sus relaciones personales a través de lo mismo. No es cierto que los bancos generamos grandes utilidades, dijo. Y si no, miren lo que está pasando con muchas entidades en Europa. Nuestro margen en España es de apenas el 1,6% antes de impuestos, pero hay entidades que dan préstamos y que no están reguladas y que tienen margen superiores al 50%. Pedimos que haya reglas de juego iguales para todos. Bueno, Ana Botín, en este encuentro en España, donde dijo, en Argentina los desequilibrios están siendo resueltos. Bueno, sin duda un tema interesante, un tema para ir pensando. Pero lo que nos quedamos pensando es qué va a pasar con la política y cómo la política va a afectar la economía. El gobierno va a proponer al radicalismo mejorar la institucionalidad de Cambiemos y negociar las listas y acordar una fórmula presidencial. Macri está dispuesto a compartir la toma de decisiones con el radicalismo y hasta nombrar a un candidato radical a la vicepresidencia, pero descartó competir en las PASO contra una fórmula alternativa. Por las dudas, desde La Rosada avisaron desde temprano que la cena quincenal entre los principales dirigentes del macrismo que tiene lugar en el departamento de Ritondo se pasaba para la semana que viene. Iba a quedar como una contracumbre, así directamente, un rato antes de que Cornejo exigiera en Parque Norte mayor apertura, diálogo, tolerancia y menos extorsiones al gobierno. Lo esperable, ahora hay que seguir, pronosticaban anoche en la Casa Rosada. El gobierno siguió con atención todo el día la convención radical que pasadas las 20 horas ratificó su permanencia en Cambiemos y abrió un canal de negociación vía comisión para ampliar la base electoral y la toma de decisiones. Cornejo fue exacto y contundente, sin modificaciones en el diseño de la política oficial. Cristina derrota a Macri y vuelve el populismo. El PRO ahora se alista para negociar con sus aliados la conformación del Frente Electoral y cierre de listas. La Rosada está dispuesta a escuchar ofertas por la vicepresidencia, mientras reúne ciertas condiciones políticas, remarcaban anoche en las cercanías de Macri y ratificaban sin dudar, Mauricio tiene la última palabra. El gobierno siguió la convención durante todo el día. Marcos, Peña y Frigerio fueron los más activos. El ministro del Interior recibió última hora al gobernador Valdés de Corrientes, el sector más conciliador, ausente con aviso. El Coti Nocilia monitoreaba las negociaciones desde su teléfono. Los últimos días, dirigentes de uno y otro partido se cruzaron en fuertes discusiones. Macri fue uno de los últimos en abandonar ayer la Casa Rosada cuando la discusión entraba en su parte final. Unos minutos después, Gabriela Michetti, por Rivadavia, abandonaba también la Casa del Gobierno. Para el gobierno, el encendido discurso de Cornejo era esperable, a pesar de que se acentuó la necesidad de corregir los errores políticos garrafales, dijo, y le pidió a Macri que sea tolerante con las diferencias y que respete al radicalismo nacional. Una frase de Cornejo que impactó en el primer piso, dijo que dejen de extorsionarnos con que no podemos hablar en público por las diferencias que tenemos. Puede ser Cornejo candidato a vicepresidente, puede ser Martín Lustó, puede ser Mario Negri, puede ser Ernesto Sanz. Sanz le da un doble sí acá a Grimaldi, ¿Puede ser una mujer? Difícil, mujeres dentro del radicalismo que tengan perfil, no que sean candidatas, hay, pero no que sean tan populares, digamos. Creo que pinta un poco por ahí. Bueno, tras la convención el gobierno marcó la cancha para negociar con el radicalismo. Ya sabemos que el vice parece que va a ser radical y ahora hay que ver cómo integra la fórmula con Macri a la cabeza y, lo más importante para los radicales, cómo integran las listas parlamentarias. Ese es el negocio del radicalismo de toda la vida. Don Hugo Grimaldi, tanto tiempo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás vos? Se te extrañó porque tenía preguntas para hacerte de mercados, pero bueno, en un minuto en todo caso te agrego algo. Pero volviendo al tema radical, ayer a la mañana nosotros sacamos acá en el programa al aire a un periodista, a un colega,
al director del diario El Economista, Juan Radonjic. Ajá, radical, sí, de cepa, de Bueno, familia. Juan radical, sí. tiene ADN radical. Sí, familia. Y todo. nos dijo todo lo que iba a pasar después. Y pasó todo así. Bueno, vos hablabas de Cornejo. Yo creo que es un gran chamullero. Porque la verdad que hizo un discurso ad hoc para agradar a la audiencia. Bien radical. Bueno, Sí, para agradar a sí. la audiencia. Sí. Y hablaba de Lustó. Y la verdad, ¿quién es Martín Lustó? A ver, dentro del radicalismo, que alguien me explique. Yo se lo Es un preguntaba afiliado nuevo, a es un Juan afiliado ayer. nuevo. ¿Y pero qué chapa tiene? No, no mucho. Dentro del es el autor de la radicalismo. 125, por ejemplo. Claro. ¿Vos te imaginás todos los votos del campo de la provincia de Buenos Aires votándolo a Lustó? No. No, yo no me lo imagino, digo. Las cosas se olvidan. Pero ¿quién lo promueve? ¿Quién lo empuja? ¿Quién lo palanquea? La verdad que esa es una gran duda que yo tengo. Y lo de Ernesto Sanz me parece que es lo más atendible, porque es uno de los fundadores de Cambiemos, es el que primero se jugó en la convención de Gualeguaychú. No había habido tanta diferencia entre ganadores y perdedores como ayer. No, mejor dicho, allá sí había habido diferencia. Ayer no hubo tanto. Ayer no hubo tanto. Como en no, Gualeguaychú. No, seguro. Sí, 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 En sí. Gualeguaychú había habido 72 votos de diferencia. Ayer, la verdad que la cosa se achicó porque hubo mucho, pero mucho consenso. Sí. Todo sí. estaba cocinado. Sí. Ricardito Alfonsín y compañía sabía que perdían. Y bueno, destilaron veneno, pero así es el radicalismo. Nos decía Radonjic ayer, nadie puede tirar por la borda la tradición radical. ¿Se la van a aguantar? Pues operarán 4 años. Bueno, así están dadas las cosas. Las barras lo insultaron al presidente, al mejor estilo cancha. La televisión, por supuesto, hizo de eso que era de un grupete, como si hubiera Escenario sido central, el sí. escenario central, Sí. que todo el radicalismo estaba insultando a Macri. Y bueno, y por ahí viene el tema. Ahora, yo te agregaría una cosa. Los radicales piden ampliar Cambiemos. El PRO necesita ampliar Cambiemos. Ampliar hacia el peronismo, ¿no? Hacia el peronismo Ampliar, federal. ¿Ampliar qué es? Ahora voy yo. Sí. ¿Ampliar qué es? ¿Sumar al peronismo federal ahora o sumarlo después? Vos sabés que yo tengo la tesis desde hace un tiempo que será después. Vos me hablaste de fases. Bueno, la fase después viene luego. Pero, no, lo escribí en la última nota que escribí en El Cronista. Van a hacer una task force parlamentaria a partir de diciembre para sacar, gane quien gane, las leyes que se necesitan para las reformas estructurales. Solo nadie puede. Claro. Así que bueno, lo de ayer fue lindo, fue interesante. La política se hace también con gente que discursee. ¿Viste? No pueden ser los muchachitos Sí, del sí, PRO sí, no, seguro. que juegan al WhatsApp. Sí. Nada más. Yo escuché anoche a un dirigente que respeto mucho del radicalismo, que es Facundo Suárez Lastra. Sí, claro. En una definición muy clara, dijo él que para él no había duda de que el candidato era Macri. Le critican determinadas cosas, Obvio. sí, le critican determinadas cosas, le reconocen otras, pero es el presidente que va por la reelección. Sí apuntan a esta cuestión de fórmula abierta, dice que no puede haber una fórmula pro-pro como había antes. Marcó muy bien la diferencia entre Gualeguaychú, lo que dijiste vos, entre Gualeguaychú y ayer. Dice, en Gualeguaychú estábamos todos para ir detrás del que ganaba. O sea, no entramos a analizar demasiado, era necesario. El candidato que le podía ganar a Cristina, nos encolumnamos detrás de él. Era Macri. En este momento, y en ese momento nosotros no podíamos hablar de economía ni de nada, ¿me entendés? Ni de gestión. Ahora, después de 4 años, podemos hablar de gestión y podemos decir que aquel equipo de los mejores 50 años no tuvo resultado y podemos decir que nosotros gobernamos 3 provincias argentinas relativamente bien, o sea, podemos hablar de eso, me Con dicen. un caño de guita de la Casa Rosada
a cada uno de ellos. Estoy de acuerdo, pero hubo otros que tuvieron caño. No, y, está bien. Bueno, por eso, Estamos de y se acuerdo. fueron con el caño, digamos. Entonces, o con un canuto, con un gran canuto. Bueno, digo. bueno. Eso es así. Entonces, yo creo que en esa relación hay una cuestión que dice, vamos a un cogobierno. Y en eso va lo que decís vos. Vamos a un acuerdo que tiene que ver con el peronismo federal, dijo. Tiene que ver. Pero y acá el que decide la elección es el peronismo federal. Dice, por eso es lo importante de la posición que tome el peronismo federal y del caudal de votos que saque, porque tiene que ver un poco que es, nosotros sabemos que en primera vuelta puede ganar Cristina. En el balotaje ganamos nosotros. Pero dijo, lo importante es el Congreso sigue con una foto donde somos minoría. Entonces ahí es a donde... Si le sumás los diputados federales... Bueno, ahí está el tema. Y los Entonces dice, senadores. ahí es a donde vamos a hacer acuerdos que son acuerdos programáticos, acuerdos de fondo, Yo creo que va por ahí, que pero- puede llegar a incluir personas del peronismo federal dentro del gobierno y hacer cogobierno. ¿Cómo no? Claro. Argentina necesita un gobierno de coalición, dijo, para salir de la situación donde está. Y que me parece que es una apertura. Creo que en eso está la apertura. Cuando dicen que tenemos que ir, a ampliarnos, a abrir, a buscar nuevos límites, me parece que lo que está hablando es eso. Jorge, hoy no hay margen, porque todo el mundo ya tiene prácticamente la carrera en las elecciones, ya está en la Ya grilla está lanzado, de partida. sí. Pero sí hay margen después. Sí, pero yo veo que hay una pelea en ese segundo bando. Hay que ver qué pasa hoy en Córdoba. Dicen que la Baña no va. No sabía, la verdad que no sabía. Dicen que la Baña no va. Pero cuando vas a esa segunda cuestión es ver si la Baña va o no va, y también es ver un poco qué juega la Baña después. ¿Me entendés? Porque es medio que se están disputando, la disputa está en esos votos de ese tercer sector. ¿Por qué? Porque ese sector va a ser importante para este tema que vos decís. Va a ser el árbitro. Bueno, en ese esquema, si se diera, Jorge, la Baña no tiene cabida. Claro. Y bueno, ahí está el tema. La Baña no tiene cabida. Pero bueno, o por ahí sí, pero... Sí, bueno, pero no de movida, digamos. ¿no? En principio es como que queda como un frente progresista que también lo podría liderar Margarita Stolbizer o Lipschitz o cualquiera. No tiene por qué ser la Baña, a eso me refiero. O sea, ese caudal de votos que sabemos que el centro progresismo saca siempre, y bueno, está ahí compitiendo. Y ojo que puede haber acá gente que junta votos, te digo, por ejemplo, un José Luis Esper, que puede estar juntando 3, 4, 5% de los votos y que sean importantes a la hora de definir el balotaje y el apoyo a un plan de gobierno, me refiero, a eso me refiero. O sea, hay que ver cómo se juega esto. Y ahí también está el centro progresismo, está también. La figura central va a ser el peronismo federal, ninguna duda. Sí, claramente. Pero bueno, hay todavía, como solemos decir, mucha Falta un mes. tela para cortar. Faltan 3 semanas, falta un mes. Pregunta. Sí. ¿Qué está pasando con el riesgo país de los papeles a un año? Bueno, hay un tema ahí que el mercado después del nombramiento de Alberto Fernández, según lo que dice Alberto Fernández, porque hoy trae una nota acá cronista, que hablan de un plan secreto. Ahora, si está en secreto, no sale acá en el cronista, pero dicen... No, sí, bueno, pero te dicen que es secreto. No, si es secreto lo tendría que publicar el viernes otro amigo. Sí, ¿no? Pero, pero bueno, parece lo primerearon que el martes. Se adelantaron, Sí. confidencial y secreto, de Alberto Fernández para recrear el mercado de capitales. ¿Cuál es la idea? La idea es que Fernández, vos viste que acá hay una cuestión angelada, ¿no?, de la fórmula Fernández, y que ahora parece que Fernández muestra una imagen que se reúne con todos los banqueros y con todos los... dice que estuvo desde Martino hasta la gente de JP Morgan, de fondos, todos reuniéndose con él. Todos. Parece que Alberto Fernández se reunió con todos. Y la idea es mostrar una cuestión de que no vamos a ir al default, no vamos a reestructurar deuda, no, nada. Parece que vamos a cumplir con todo. Y la idea es armar una especie de fideicomisos para recrear el mercado de capitales. Que la idea no está tan mal, hay que verla cómo funciona, que sería hacer un trust, un fondo de garantía afuera, donde los argentinos depositen sus dólares y contra esos dólares emito pesos acá. A mí me hace acordar mucho a un esquema que hubo en los 80 que se llamaba on lending,
que vos ponías $1 afuera y te daban $1 acá. Bueno, acá en vez de darte $1 te darían los pesos, esos pesos vos comprarías ON, esas ON tendrían que ir a inversiones productivas y después viene toda una ingeniería financiera para recrear esto. Podría ser, hablan de 300.000 millones de dólares que están afuera. Bueno, yo creo que todo esto hay que ver qué marco tiene. Por ahora es una cuestión instrumental. Pero de afuera lo que se lee ahora, por eso la caída muy importante en los Credit Default Swaps, que todavía están en 1.000 puntos, no están tan bajos como estuvieron en 600 o 700, pero van camino a eso. ¿Qué es lo que se está viendo? Bueno, se está viendo esto que vos me estás marcando recién. Lo que se está viendo... Sí, te estoy preguntando, porque lo que se está viendo es esta cuestión tiene de que... poca prensa esto que te estoy Claro, bueno, preguntando. a partir de la fórmula Fernández, lo que se empezó a leer en los mercados americanos, sobre todo en Wall Street, es que Cristina no gana. No sabemos si ellos estaban jugados a que el candidato era Macri, pero que viene un gobierno de coalición y que se viene una cuestión de, vamos a llamar así, 8 años de fondo, llamarlo así, 8 años de fondo. O sea, un acuerdo y las reformas estructurales, y entonces ya baja la espuma respecto de los problemas que puede llegar a haber. Y en eso también tenés el comportamiento de tipo de cambio, y en eso tenés el comportamiento de los bonos, y tenés el comportamiento del riesgo país. Ayer no se vio porque tuvimos feriado afuera, pero y el peso mejorando respecto de las demás monedas emergentes. Sí. O sea, me parece que como que se están alineando un poquito los planetas en función de Macri. Pero no porque se estén alineando, sino porque la estrategia electoral que se está trazando tiene un sentido de viabilidad a partir de que ya no tenemos un 22 de junio cambiario. Sí, claro. Se evitó. Eso fue el día el sábado aquel que anunciaron y el lunes siguiente que tuvimos. Sí, bueno, sí. Si Cristina hubiese anunciado el 20 o el 21 de junio, yo soy candidata y lo llevo a Kicillof, no, todo eso cambió. Ahora estamos en una cuestión de un gobierno que parece que no fue lo que fue. Dicen que puede haber una cuestión que de ser gobierno, ya termino, de ser gobierno el cristinismo, nos tendríamos que estar, por eso Cristina se corre, lo deja Alberto Fernández, porque no sería un gobierno del tinte de los que tuvieron, porque claro, no hay recursos, ¿correcto? Entonces, es para separar un poquito las aguas. Sí está bien el pasado para el folclore, pero para lo que es gestión, se está hablando de Guillermo Nielsen, se está hablando de gente, de buscar gente de mercado. Es más, ayer leí una noticia que me parece medio histriónica, que Nielsen habría llamado a Diego Giacomini y a Milei para trabajar con él en un futuro cercano en el gobierno. Podría ser como para mí algún tipo de asesoramiento para ideas y qué sé yo, lo veo un poquito por ahí, pero veo como que los mercados, mencionás a Nielsen y no es como que lo menciones a Kicillof, ¿me entendés? Ya es distinto. Me parece que está como armándose y hubo reuniones y bajaron los decibeles, y esto es medio lógico, porque cualquiera que gane, nadie quiere agarrar una bomba. No, claro, sí, seguro. Y eso es un poco lo que se ve en los mercados. Mira, la verdad que uno no sabe a esta altura del partido, como decíamos antes, quién va a ganar, quién va a ser presidente en diciembre. Todo indica que lo que se está tratando de hacer es aplanar la cancha, que no tenga tantos baches. El cristinismo fernandista, por un lado, o el nuevo Cambiemos. Claro. Ahora, supone que gane el nuevo Cambiemos y que se dé este acercamiento parlamentario, sí. Bla, bla, bla. Sí, sí. Con la cero experiencia que tiene la Argentina en materia de gobiernos de coalición, vamos a tener un 2020, agárrate, porque sabés que cuando se sienten radicales, federales y amarillos a charlar, ¿cómo se van a poner de acuerdo? Yo no lo veo. ¿Vos decís que con los 10 puntos no alcanzan? Yo digo que es necesario que algunos se bajen de los puntos propios que tienen. ¿Vos creés que pase por ahí? Vamos a ver. Vamos a tener un 2020 muy, muy, muy,
pero muy movido. Mira, me acaban de mandar una encuesta nacional de Ricardo Rubier. Bueno, dale. Ricardo, yo tengo para mí, conozco sus afinidades kirchneristas, ¿no? Bueno, por eso te las muestro. Con el anuncio de la fórmula Fernández-Fernández crece la polarización. Proyección Balotage da lo siguiente: Macri 44.5, Fernández 41.2, no sabe 14.3. Intención de votos de primera vuelta: Fernández 41.3, Mauricio Macri 35.6. No le alcanza a Fernández para ganar en la primera vuelta. La mayor parte de los votantes de La Baña votan por Macri en un balotaje. La mayor parte de votantes de Massa votan a Fernández en un balotaje. Todavía, según la encuesta, no se ven reflejadas mejoras en expectativa de inflación o evolución de la economía en los próximos meses. Vamos a ver muchas Así que cosas bueno, de estas. veremos a ver para dónde viene. Bueno, tenés un día con todo, tenés un día. Me están pidiendo, porque debe haber alguna nota dando vuelta como para poder arrancar, pero la idea es hablar del radicalismo y la idea es es trazar todas estas cosas preguntándole a los que verdaderamente... Y ahora venimos con escenarios prácticamente todos los domingos de eventos electorales de acá para adelante. Sí, me imagino que Así que ya la semana que viene, el próximo domingo, Corrientes. Sí. Y después se van cargando, tenemos Santa Fe, tenemos distintas provincias argentinas. Gran que van aliado del gobierno, Gustavo Valdés, el gobernador. Sí. Bueno, ayer fue recibido por Frigerio, parece, después de la convención. Así que bueno, la cosa viene. No lo sabía, pero es así. La cosa viene un poquito por ahí. Gente, mañana a las 8 de la mañana, en día de paro, igual vas a estar acá con el paro, ¿no? ¿O haces paro mañana? Mañana hacemos el programa. ¿No haces el programa? Sí. ¿No haces paro? No. ¿No? Nosotros somos un servicio público. Un servicio público, me parece muy bien. Bueno, pues hay servicio público que paran igual, bueno, no importa. Gente, que tengan un lindo martes. Mañana a las 8 estamos para hacer más proyecciones. Sigan con toda la programación de Comedios y sobre todo con el programa que viene ahora, que es uno de los mejores informados de la mañana. El señor Hugo Grimaldi y todo su equipo de Periodismo Diario. Chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.